En honor al cumpleaños número 84 de Hayao Miyazaki, vamos a intentar hacer una pequeña pieza de acuarela en este formato pequeño. Es una hoja, es como la mitad del A3. La mitad del A3. Eso, ¿cómo sería? Es A2, ¿verdad? Creo, sí. O es al revés. Vamos a intentar hacer primero un bosquejo y después procederemos a echar acuarela. Así. Obviamente vamos a tener una referencia porque no es que pueda sacar de la mente ya el personaje de Ghibli. Entonces vamos a ver. Vamos a ver cómo nos va. ¿Cómo nos va? ¿Y cuánto tiempo nos toma? A ver, veamos a qué hora es. 11:06. Vamos a ver. 1 hora máximo tenemos que echarle esta acuarela. Vamos a hacer un bosquejo muy rápido de los elementos. Como repartir. Gracias por el tap. Gracias Anthony. Gracias por el tap. Ahí vamos a iniciar con el bosquejo muy rápido, así a rayones nomás, a rayas sueltas del elemento, y después ya pues iremos aplicando acuarela, ¿no? Así más o menos. No sé si se ve las líneas ahí. A ver, veamos en cámara si se ven las líneas o no. Uy, no veo nada, todo blanco. Creo que no se ve. No se ve, ¿verdad? Bueno, cuando ya echemos acuarela creo que se va a ver. Vamos a hacer esto rápidamente. Un bosquejo rápido de nuestro personaje también. Entonces repartimos. Este es el elemento en que está apoyado y nuestro personaje está justo como en el centro de la hoja para principalizar también como nuestro punto de interés. Aquí, más o menos la cabeza. Hacemos igual como un bosquejo muy rápido y después iremos como un poco afinando y con la acuarela aún más, ¿no? Eso, aquí van los ojitos. Veamos qué nos sale. Igual tampoco es la idea como sacar tal cual como Miyazaki hizo, como la técnica o el estilo de Miyazaki, ¿no? Pues Miyazaki de por sí ya es un gran artista y tiene su propio estilo original, y tampoco es la idea copiarle mal hecho. Así que esto más bien es una interpretación mía. Es una interpretación mía de su obra, de su animación. Estamos haciendo un personaje de la película de Náusica, El Valle del Viento. ¿Cómo es? ¿El Valle del Viento es o no? Valle de los Vientos. Valle de los Vientos. En inglés es Náusica of the Valley of the Wind. Estoy con las ganas de aprender inglés, pero todavía no puedo bien. El inglés realmente me cuesta. Quiero lograr, ese es mi objetivo de este año en realidad, aprender el inglés a nivel de negocios. Que en inglés yo pueda dialogar rápidamente, concretar negocios sobre todo, ¿no? Cualquier cosa. Ese es mi objetivo. Entonces vamos a hacer este personaje de Náusica. No sé si se ve el lápiz en la cámara. Parece que como son líneas muy delgaditas que estoy haciendo y muy apagadas aparte. O sea, hago estas líneas muy apagadas porque solo es una guía, no es... solo es una guía para el acuarela, para no... Todavía me cuesta porque hay muchos artistas que también hacen directamente con el acuarela sin hacer el primer bosquejo, el primer boceto en lápiz. Pero a mí aún me cuesta hacer eso, la verdad. Me falta mucha práctica. Para lograr eso me falta mucha práctica. Entonces estamos haciendo como que me sirva esto de guía. Guía para aplicar el color. Eso sí. Muchas gracias por el tap. Muchas gracias.
Tap Tap. Y si les sobra algún regalito también, si les nace de todo su corazón brindarme apoyo, pues encantado de agradecerles eternamente. Muchas gracias. Estamos haciendo rápidamente nuestro personaje de el Valle del la Náusica del Valle del Viento. Náusica del Valle de los Vientos. Es mi película, la primera película, una de mis películas favoritas y la primera que vi del estudio Ghibli, de las películas de estudio Ghibli. Entonces un bosquejo rápido que vamos a hacer así. El personaje. A ver qué nos sale. Estamos haciendo al personaje de la película de Náusica. Del Valle. Ella es Náusica. Ella es Náusica. Ella es Náusica. Ella es Náusica. Muchas gracias por el tap tap, muchas gracias. Gracias. Vamos a ver cómo nos sale esta acuarela en honor al cumpleaños número 84 de Hayao Miyazaki, director japonés de películas animadas como Mi vecino Totoro, Ponyo, El viento se lleva, El castillo ambulante, ¿qué más? La última película que sacó, El niño y la garza, no sé si vieron El niño y la garza. ¿Y qué más hay? Hay algunas, pero por el momento como que se me olvidó. Se me olvidó. La princesa Mononoke también es una de las que me gusta. El viaje de Chihiro es la más icónica porque ganó el Oscar a mejor película animada. El viaje de Chihiro. Hubiéramos pintado a Chihiro, pero ya empecé acá con Náusica. Estamos haciendo a Náusica. Princesa Mononoke también es linda película. Estamos haciendo un bosquejo rápido del personaje de Náusica. Náusica en el Valle del Viento. Náusica. Eso. Muchas gracias. ¿Cómo estamos? Bienvenidos. No sé si... A ver, vamos. 5 personitas. Muchas gracias por estar aquí. Estamos haciendo en honor al cumpleaños número 84 de Hayao Miyazaki, director de películas como Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro, La princesa Mononoke, Ponyo, Náusica en el Valle de los Vientos. Y justo estamos haciendo voy a hacer un dibujito, una acuarela de Náusica, de la película Náusica, el Valle de los Vientos. De eso. Entonces este es nuestro personaje, Náusica, y voy a hacer el primer bosquejo antes de aplicar acuarela para que me sirva de guía, líneas de guías. Y vamos a experimentar a ver qué nos sale. Que ojalá salga algo interesante. Y si no, pues igual vamos a intentar. No importa. Es ejercitar y sobre todo disfrutar haciendo este homenaje a Hayao Miyazaki. Y lo interesante que como se queda grabado, después de este video voy a descargar y publicar en YouTube. Tengo un canal de YouTube que hago contenido. Hacía contenido, últimamente ya no he hecho para YouTube, pero están ahí los videos anteriores. Si gustan pueden pasar igual al canal para ver el contenido. El enlace está en mi perfil de TikTok. Pueden ingresar en mi perfil e ingresar al canal de YouTube. Y ahí hay algunos videos que solía hacer
hace años atrás. Últimamente ya no he estado muy activo porque me he ocupado en otras cosas, en otros proyectos. Porque ahora mismo estoy con un proyecto de una película y eso me ha tomado bastante tiempo, dedicación, y no me ha sido posible como seguir dedicando tiempo para YouTube, canal de YouTube. Así que se quedó en pausa y bueno, igual sigo subiendo de vez en cuando, ¿no? Pero ya no tan constante como solía o intentaba hacer. Y estoy con esa película que ya lo terminamos y vamos a ya estrenar, esperamos ya estrenar como en abril, mayo por ahí de este año, 2025. Es una película de fantasía. Eso es como la ven mi personaje de Náusica. Si se ve en cámara el dibujo o no. O nada que ver. Aquí hay unos bolsillitos de donde cargan las, ¿cómo se llaman? Cartuchos. Es que Náusica es una película de ciencia ficción post-apocalíptica, ¿no? En animación. Y a mí me encanta la atmósfera, el mundo que crea en esa película. Aparte, la música, el canto tan ritualístico que hace, que une los personajes, a mí me encanta eso. Pues ahí está nuestro personaje, ¿cómo la ven? Nuestra Náusica. El boceto de nuestra Náusica. Ella es Náusica del Valle de los Vientos. Náusica del Valle de los Vientos. Náusica del Valle de los Vientos. Esta escena es cuando ingresa al mundo ¿cómo se dice? Subterráneo, y encuentra con todos estos hongos gigantes y esta vegetación de otro mundo. Después de la bomba atómica y la radiación y todo eso, se crea un nuevo mundo con estas plantas modificadas, deformes, pero que crean un mundo de cierta belleza también. Entonces estamos dibujando a Náusica en honor al cumpleaños 84 de Hayao Miyazaki. Miyazaki, director de esta película, está cumpliendo 84 años hoy día. Bueno, aquí creo que no salió mal, vamos a echar borrador. ¿Cómo la ven, amigos? Comenten. ¿Cómo la ven? Si se ve interesante esto, si empieza a aparecer algo en algo o nada que ver. O nada que ver. Eso es, ahí vamos. Nada que, hola, acéptame la invitación. ¿Quién es? Acéptame la invitación. No vi porque estoy con Puka Urpi, le gusta. Ay, yo mismo me puse me gusta. Gracias Daniel, gracias por tu me quiéreme. No vi la invitación, lo siento, es que estaba concentrado en la hoja aquí dibujando. Vamos a seguir porque nos falta aplicar la acuarela y eso nos va a demorar sobre todo. Entonces este es el primer bosquejo que estamos haciendo a lápiz, como líneas guías para aplicar la acuarela. Si pueden ver ya o no, nada que ver. Eso así. Esta es la gran bota de Náusica.
en los pies. Náusica en el Valle de los Vientos. Comenten qué película de Estudio Ghibli es la favorita de ustedes, si han visto todas o alguna, o no conocían de este señor Hayao Miyazaki, director de las películas de Mi vecino Totoro, La princesa Mononoke, El castillo ambulante, Mononoke, el viaje de Chihiro, Ya estamos culminando el primer bosquejo y después ya echamos acuarela. Ayúdenme con sus tap-taps. Bienvenidos a los que están llegando. Y ayúdenme dando su tapcito. Y si tienen igual, si les nace apoyarme con algún regalito, con alguna donación, igual, muchas gracias. Bienvenido sea. Gracias. Creo que aquí me salió mal. No es Casa de la Cultura. Museo del Arte, algo así es. Hay una exposición abierta de algunos artistas y hay obras interesantes. Que pasen por ahí, se den una vueltita para ver las obras. Bueno, ahí está el personaje. ¿Qué tal? ¿Cómo la ven? Sí, se parece un poco a Náusica. Aquí me falta un poquito de detalle del ojo. Creo que este ojo, la pestaña le hice mal. Mira, es hacia el otro lado porque aquí hay un giro de 45 grados del rostro. ¿Verdad? El rostro gira. Eso sí. Eso es ahí. Y aquí detrás hay unas otras plantas del reino, como unos hongos gigantes. ¿A alguien más le gustan las películas de Ghibli, amigos de los que están conectados en este momento? ¿Qué película es favorita? Su película favorita, para mí todas me gustan, pero la primera película con la que me encontré y desde la cual soy fanático y siempre sigo y siempre leo, estoy como muy pendiente del estudio Ghibli, es esta, Náusica, el Valle de los Vientos. Entonces sí tiene una conexión muy profunda para mí esta película del Valle de los Vientos. Ya está mucho tiempo igual pasando aquí. Hay que terminar. Eso, amigos. Así que acompáñenme un ratito a finalizar, a concluir esta pieza en acuarela. Ayúdenme con tapcitos, por favor. Ayúdenme con el tap a la pantalla. Mientras finalizo, mientras concluyo Muchas gracias por el tap. Muchas gracias. Gracias. Creo que sí, ya me voy a animar a pintar otra más. Ahí comenten, por favor, cómo la ven. ¿Les parece que algo de interesante tiene esta pieza de acuarela? Es una escena de la película de Náusica en el Valle de los Vientos. Hola, el profe del arte. ¡Oh, qué chévere! ¿Eres profesor de arte? ¡Wow! Me vas a poner 0 si eres profesor. Bueno, ahí desde el punto de vista profesional tiene pues seguramente muchísimos errores, ¿no? Pero ¿qué importa? La cosa es justamente ejercitar, siempre estar activo nomás. Muchas gracias, profe de arte, por tu me gusta. Muchas gracias. ¿De dónde eres, profe de arte? ¿De verdad eres profe?
eres artista. Vamos a dar unos toques rápidos acá y ya finalizamos. Un poquito de sombra en este objeto piedra y ya. Muchas gracias por los tapsitos, muchas gracias. Ahora sí ya voy a terminar esto. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, 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 gracias. Lleguemos a 1K de taps, por favor. Vamos, vamos, todos, todos, todos. Muchas gracias. Mientras ya finalizamos esta pieza, pequeña piecita de acuarela. No sé cómo decirle. Digo pieza porque no sé qué decirle. Será de decir obra de arte, será de decir acuarela, esta pequeña acuarela. Pero acuarela es el material, pues no, el resultado, ¿cómo se le dice? Este cuadro, porque tampoco es un cuadro. Para decir dibujo tampoco es un dibujo. Es el dibujo y la acuarela. Ya, muchas gracias por los tapsitos. Bienvenidos todos, muchas gracias. Gracias, hola Nani. Gracias, profe de arte, por los taps. Gracias, gracias. ¿De dónde eres, profe de arte? Yo siempre quise estudiar arte, o sea, pintura me refiero, pero nunca pude estudiar, pues, y aquí paso practicando nada más por mi cuenta, de la autodidacta. Muchas gracias por los tapsitos, gracias, gracias. Comenten qué les parece. Si ven errores, igual me lo dicen para aprender yo. Necesito siempre aprender, mejorar. Oh, muchas gracias por el corazón, el me quiere. Muchas gracias. Ya estoy finalizando. Ahora sí, por fin. Me ha tomado varias horas. Yo pensé que iba a ser más fácil en realidad, pero me ha tomado mucho tiempo. Alrededor de 6 horas literalmente creo que llevo en esto. Y eso que ni siquiera está perfecto. Al menos, miren, a mí en lo personal no me gustó cómo quedó el cabello. Pero bueno, creo que fue mi error aplicar pigmento negro con un pincel muy grueso. Y esas líneas un poco ya me dañaron el rostro y ya no podía sacar. O sea, podría mejorarlo si quisiera, aplicando una capa de... hay unos aislantes que venden, pero yo no tengo eso, pero podría mejorarle ahora aplicando una capa de pintura acrílica encima, o sea, como un corrector. Pero la acrílica se seca de distinta manera, pues otro material, y encima de la acrílica ya no funciona la acuarela. ¿Haces retratos? Hola Domi, ¿cómo estamos? Sí, hago retratos. He hecho muy pocos en realidad, pero sí, sobre todo porque, o sea, no me dedico 100% a eso por eso, pero me gustaría mucho algún momento dedicarme 100% a esto. Yo me dedico a otras cosas y esa otra actividad que también me gusta, de hecho es mi actividad principal y me encanta. No es que diga, no es, solo lo hago por necesidad, no, porque me encanta también. Hago cine, pero esta es mi pasión, es la otra que tengo, siempre autodidacta. Y me gusta porque me tranquiliza, permite que mi mente esté concentrado y no piense en los problemas, en las necesidades, problemas que hay que solucionar. Y una vez que ya salgo de la pintura, pues ya hay tiempo para volver a pensar en los problemas. Pero esto me relaja mucho, permite que mi cerebro totalmente se quede concentrado y me salga un poco de la realidad de afuera. Eso, por eso. Así que sí he hecho, pero algún par de retratitos por ahí. Si alguien me pide, así como encargo, he hecho algunos así, uno que otro. Obviamente tengo digamos, no es que voy a decir estilo, porque tampoco soy profesional, que ya tiene demasiada experiencia,
Más bien, pues me falta mucho para llegar a cierto nivel, si es que es en retratos, digamos, hablando de nivel de realismo. A mí me falta todavía lograr el realismo. Pero a la final, justamente estos trabajos son para tener esas texturas, ¿no? Distintas, porque para el realismo ya está la fotografía, pues la cámara, ¿no? Con la cámara ya se puede captar tanto realismo que se quiera. Eso, sí, sí hago retratos también. Sí he hecho algunos. A ver, voy a bajar porque no puedo ver cuando está en el trípode. Soy Jimmy, amigo, qué gusto verte pintar. El Jimmy Pruna, ¿eres Jimmy Pruna? El que conozco, el de Quito. Sí, ¿verdad? Si eres Jimmy Pruna, confirma, confirma. ¿Qué dice? ¿Cómo vas a los años? ¿Qué has hecho? ¿Dónde te has perdido? O yo me he perdido más bien. Ah, qué chévere, oye. ¿Y cómo así te pusiste profesor de arte? ¿Eres profesor ahora? Ok. Ahí dame tu opinión. ¿Qué te parece esta? Mire, estoy haciendo homenaje a Hayao Miyazaki, ya sabes, de la película Náusica en el Valle de los Vientos. Ella es Náusica. ¿Me puedes mostrar los retratos que has hecho? Pues los retratos de encargo, las originales no las tengo, obviamente. Tengo en mi página web están un par de retratos. Unita tengo, les voy a mostrar ahorita. Aquí tengo unita, nomás tengo el retrato. Porque las que me han encargado, obviamente las he entregado a las personas y no me quedo, ¿no? Pues aquí tengo algunas. No sé si estás por ahí, Dome. Ahí, porque me dijiste que te indique retrato. Es la única que tengo en original. De ahí los retratos de entregado no me quedo, no tengo aquí. Este es el único que me quedo en retratos. Así que eso, amigos. Eso. Y aquí tengo algunas ilustraciones que he hecho para algunos encargos, unas poesías. Esto hice para unas obras de teatro, porque iban a proyectar como escenografía en una obra de teatro, en un performance y tal. Entonces eso. Está hermoso. ¿Cuánto me podrías cobrar por un retrato? Escríbeme por interno de una, si realmente te interesa de una. Escríbeme por interno al TikTok o también en mi perfil, en TikTok puedes encontrar el enlace a mi Instagram. Igual me puedes escribir por ahí y de una hablamos. Y me podrías enviar una foto si es que estás lejos o si quieres, si es que estás, no sé, yo soy de Imbabura, Ecuador, Imbabura. Si es que estás aquí, si quieres que te pinte también directamente a ti como modelo. Pero eso así en acuarela sería. Porque otros formatos, bueno, también acuarela y carboncillo, sí también hago carboncillo. Pero sí me gustaría mucho, es mi ilusión, llegar a pintar cuadros mucho más grandes en lienzo con óleo. Pero no le he hecho todavía. Algún rato, ojalá, porque el óleo cuesta mucho, entonces todavía no he llegado a hacer eso. Algún rato, cuando pueda comprar ya los materiales, el óleo, podré hacer. Tienes un libro, ¿verdad, amigo? Sí, un libro de poesía tenemos, de coautoría, lanzamos hace ya 2 años, un librito de poesía. Ujú. Ya me dijo la Dome que me iba a escribir, ¿cierto? Para que le haga un retrato. Eso puede ser otro live, otra transmisión en vivo mientras hago el retrato. Si es que cumple, obviamente. Porque en este mundo siempre dicen, ya, yo te llamo y nunca se llaman. Hola, buenas noches a todos, bienvenidos, bienvenidas. Estoy pintando una escena de la película Náusica en el Valle de los Vientos para homenajear al director de esta película, Hayao Miyazaki, porque soy un fanático a morir.
y ya llevo todo el día, todo el día. Bueno, no todo el día, pero sí varias horas, 5, 6 horas. Porque ayer empecé, domingo empecé a las 11 de la mañana, inicié estaba totalmente papel en blanco y pinté hasta la 1 de la tarde y tenía como la base del fondo y las primeras capas de color. Y después ya tuve que editar, tenía que editar un video y tuve que pausar, dejé y volví en la noche. Y ahora ya estoy finalizando recién. Gracias por seguirme. Ya finalizamos lo que estábamos haciendo, esta acuarelita de Náusica en el Valle de los Vientos. ¿Qué opinan, amigos, amigas? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? ¿Si quedó bien o feo? Está feo. ¿Qué les parece?